Hola, ¿cómo va? Bueno, voy a hacer el videito número 4. Sé que vengo medio lenteja, pero bueno, tengo que ponerme las pilas con el estudio. Sobre toda la parte de hemodinamia del boron, digamos lo que es el capítulo 1, perdón, el capítulo de fisiología cardiovascular, todo lo que es la parte introductoria. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque supuestamente va a durar 15 minutos. 15 minutos el video es lo que dice acá la cámara. Bueno, el otro día me había quedado en esto de cómo estaba constituido el líquido, ¿no? El tema de que el flujo es laminar. Acordémonos que en esta, esperen que agarre una lapicera, por acá, que bueno, que en esta capa, en la que roza inmediatamente con la pared del vaso, la velocidad es cero. Y ahora vamos a ver ciertas cosas. Una es cómo fluye la sangre, ¿no? Y dice, como ya hemos contado, la ley de Poiseuille se fundamenta en bases teóricas y empíricas. Sin embargo, la ecuación exige que se asuma lo siguiente, y tenemos que saber 6 cosas con respecto a la ley de Poiseuille. El líquido debe ser incompresible. El tubo debe ser recto, rígido, cilíndrico y sin ramificaciones, con un radio constante. 3. La velocidad de la capa del líquido fina en la pared debe ser cero, lo que les dije recién, sin deslizamiento. Esta presunción se mantiene para las soluciones acuosas, pero no para algunos líquidos plásticos. 4. El flujo debe ser laminar, es decir, el líquido debe moverse en láminas concéntricas inalteradas sin un intercambio macroscópico de líquido de una capa concéntrica a otra. Esta imagen que vemos acá. El flujo 5. El flujo debe ser estable, o sea, no pulsátil. Y 6. La viscosidad del líquido debe ser constante. En primer lugar, debe ser constante a lo largo de la sección transversal del cilindro. En segundo lugar, debe ser constante en el sentido newtoniano, es decir, la viscosidad debe ser independiente de la magnitud de la tensión de deslizamiento y del índice de deslizamiento, es decir, del gradiente de velocidad producido. En otras palabras, la tensión de deslizamiento en cada punto es proporcionalmente lineal a su índice de deslizamiento en dicho punto. Bueno, no nos vamos a hacer tanto lío con esto. Entonces dice, ¿en qué medida se cumple en el sistema circulatorio las condiciones de la ecuación de Poiseuille? Entonces vamos a ver. Dice, la primera condición, que era la que el líquido de por sí debe ser incompresible, está bien satisfecha con la sangre. Obviamente la sangre cumple esos requisitos. Si consideramos solamente el flujo en un segmento del vaso de un tamaño bastante fijo, la segunda presunción, es decir, que la geometría sea simple, también se satisface razonablemente bien. Entonces, bueno, esto que siempre la arteria va a tener, digamos, suponemos que va a tener el mismo tamaño, se va a mantener. El tercer requisito, es decir, que haya ausencia de deslizamiento, es cierto para la sangre y los vasos sanguíneos. O sea, si todo está bien, la velocidad de la capa cero, la que está en contacto con la pared, debe ser cero. De hecho, si se construye un reservorio en el exterior del trozo de un vaso, por ejemplo en la aorta, y se rellena con sangre, se forma un meñisco con la superficie cóncava mirando hacia arriba, lo que indica la adherencia de la sangre a la pared vascular. Bueno, todo con respecto a la capa esta cero. El cuarto y el quinto requisitos son un poco más complejos y se van a comentar en los apartados siguientes, que cuáles son, que el flujo debe ser laminar, veremos ya qué pasa cuando se vuelve turbulento, y 5, que debe ser estable, o sea, no pulsátil. Bueno, esto se discute o puede ir variando, por eso lo vamos a ver mejor después. Y en cuanto al sexto requisito, que es el que decía que la viscosidad debe ser constante, se comentarán en los apartados, en el capítulo 18 se van a valorar, o sea, esto ya va a ser más cuando veamos sangre, las condiciones de viscosidad de la sangre. Bueno, entonces, hasta ahí estamos en este sentido de cómo debe fluir la sangre. El líquido debe ser incompresible, del tubo debe ser cilíndrico, la velocidad en la capa cero debe ser fina, el flujo debe ser estable y la viscosidad debe ser constante. Ahora vamos a este ítem también súper importante. El flujo sanguíneo es laminar. Acá vamos a ver la constante de Reynolds, que también es tomada e importa. Entonces dice, según la ley de Ohm de la hidrodinámica, o sea, la diferencia de presión, o sea, cuando la sangre ingresa en un tubo y cuando finaliza esta diferencia, este delta P, esta diferencia de presión, es igual a el flujo por la resistencia.
El flujo debería aumentar linealmente con la presión impulsora si la resistencia se mantuviese constante. Entonces, esto que me dice que supuestamente si yo más presión meto, más se debería mantener, más aumentaría el flujo, o sea, el líquido por unidad de tiempo. De hecho, en los vasos cilíndricos, el flujo aumenta linealmente con la cierta presión, pero hasta cierto punto. O sea, esto no se cumple, no es que te aumenta la presión un montón y vos cada vez tenés más flujo. No es tan así. Sin embargo, a flujos altos, más allá de la velocidad crítica, el flujo aumenta de manera menos intensa y deja de ser proporcional esta diferencia de presión entre este delta P. Aunque casi llega a la raíz cuadrada de delta P, bueno, no me importa esto de la raíz cuadrada, ya que la R aumenta aparentemente. Este es el caso. En este caso, el flujo sanguíneo deja de ser laminar y se va a volver turbulento. Concepto clave para todos los que quieran hacer fisio cardíaca y todo, y bueno, nada. Tema de soplos y demás cuestiones. Entonces, cuando el flujo es muy alto y hay mucha velocidad, va a empezar a disminuir esta velocidad del flujo y el flujo se va a volver turbulento. Como la turbulencia condiciona una pérdida sustancial de energía cinética, desde un punto de vista energético es antieconómico. O sea, cuando el bulbo... Ay Dios, estoy mal. Cuando el flujo se vuelve... Les voy a comentar algo, tengo brackets. Y creo que me está costando un poco modular. Me los pusieron ayer. Bueno, entonces, la turbulencia genera una pérdida de energía cinética. Entonces esto deja de ser económico para el sistema cardiovascular. El parámetro crucial que determina cuando un flujo laminar se vuelve turbulento es una cantidad adimensional llamada número de Reynolds, en honor a Osborne Reynolds. ¿Y qué dice? Bueno, no nos interesa tanto la fórmula, pero sí que este número de Reynolds va a relacionar en el numerador a la densidad del fluido con el diámetro del vaso y la velocidad a la cual está circulando, y en la parte de abajo la viscosidad. La cuestión es que el flujo sanguíneo es laminar cuando este número de Reynolds da menor a 2000 y va a ser turbulento cuando da mayor a 3000. Las cifras en el numerador reflejan las fuerzas destructivas generadas en el momento de la inercia en el líquido. De este modo, un flujo sanguíneo turbulento ocurre cuando, por ejemplo, el radio es grande, por ejemplo en la aorta, o cuando la velocidad es grande, por ejemplo si el gasto cardíaco es aumentado. También puede aparecer cuando hay una disminución local en el diámetro del vaso, o sea, una estenosis en un vaso. Entonces ahí aumenta la velocidad y aparece flujo turbulento. Y vimos esto también puede volverse turbulento cuando el vaso también es muy grandote, es como que puede pasar de las dos maneras. En el término del denominador de la ecuación 1713, la viscosidad refleja las fuerzas de cohesión que tienden a mantener bien organizadas las capas. O sea, es importante que el líquido sea viscoso porque mantiene unidas a las capas. Por lo tanto, si la viscosidad baja, por ejemplo en una anemia o en un recuento de eritrocitos bajos, o sea, capaz en una anemia donde haya bajada de glóbulos rojos va a estar como más hemodiluida la sangre. Entonces, esta viscosidad baja predispone a aparición de turbulencias. Cuando surgen las turbulencias, el perfil parabólico de la velocidad lineal a través del radio de un cilindro se vuelve romo. Bien, ahora, otra causa. La distinción entre flujo laminar, no otra cosa, y flujo turbulento es sumamente importante desde el punto de vista clínico. El flujo laminar es silente. O sea, si el flujo está bien, no va a haber ruidos. ¿Dónde estamos? Mientras que la formación del vórtice durante la turbulencia desencadena ruidos. Dice vórtice acá, Estos ruidos, que se llaman ruidos de Korotkov, son de gran ayuda para valorar el flujo sanguíneo arterial durante el método de auscultación tradicional para medir la presión arterial. Estos ruidos también son importantes para diagnosticar estenosis vasculares, cortocircuitos vasculares y valvulopatías cardíacas. Las turbulencias intensas no solo se detectan en forma de ruidos acústicos de tonalidad fuerte, sino también como vibraciones mecánicas torácicas o frémitos, que pueden percibirse con el tacto. Bueno, yo acá tengo otro resumencito que hice, a ver si lo tengo por acá. Me pareció copado, de una clase de internet. ¿Dónde está? Bueno, y acá tenemos esto, lo de la resistencia. No, acá no está, déjenme buscarlo por acá. Bueno, esto de la turbulencia, otro resumencito como para captarlo, seguirlo, siempre hay que hablarlo varias veces. El flujo ideal es el laminar. Si se vuelve irregular, tenemos turbulencia. Y esto se ve en los soplos. Bueno, lo del número de Reynolds,
Y bueno, sí, lo mismo. A ver si acá tengo... y las causas. Sí, todo esto ya lo dije entonces. Bueno, ahora voy a pasar al siguiente ítem que dice: la presión y el flujo oscilan con cada latido cardíaco entre los vasos sistólicos máximos, entre valores sistólicos máximos y diastólico mínimo. Pero antes les quiero leer esto que me parece interesante, acá del Boro, en el cuadro de soplos cardíacos. Dice: a medida que la sangre fluye a través de las válvulas cardíacas enfermas, la turbulencia genera soplos que pueden detectarse fácilmente mediante la auscultación con un estetoscopio. Los factores que causan la turbulencia son aquellos que aumentan el número de Reynolds, o sea, o aumento del diámetro del vaso o de la velocidad de la sangre y disminución de la viscosidad. Antes de los últimos avances tecnológicos como la ecografía, los médicos desarrollaron el arte de detectar estos soplos en un intento por diagnosticar las valvulopatías cardíacas. En general, se apreciaba que el flujo sanguíneo normal a través de las válvulas cardíacas normalmente es silente. Si bien pueden escucharse soplos cuando aumenta el flujo sanguíneo, por ejemplo en el ejercicio, y tampoco son infrecuentes en los individuos jóvenes y delgados con circulaciones dinámicas. O sea que es normal que un deportista quizás se le pueda ocultar un flujo turbulento. La clasificación de los soplos ayuda a estandarizar el examen cardíaco entre los diferentes observadores. Entonces, un soplo cardíaco de grado 1 apenas es audible. Los de grado 2 se escuchan más fácilmente y grado 3 y 4 van aumentando la sonoridad. Y un soplo de 5, estás al horno. Es el soplo de mayor sonoridad, aunque aún requiere un estetoscopio para escucharse. El soplo de grado 6 es tan ruidoso que puede escucharse sin colocar el estetoscopio sobre el tórax y a menudo se acompaña de frémito. La localización, duración, tono y calidad del soplo facilitan la identificación del trastorno valvular subyacente. Bueno, y vamos a este ítem para terminar este videito, que es: la presión y el flujo oscilan con cada latido cardíaco entre los valores sistólicos máximo y diastólico mínimo. Hasta ahora hemos considerado que el flujo sanguíneo es estable y que está impulsado por un generador de presión constante. Es decir, hemos estado trabajando con un flujo sanguíneo medio y con una presión impulsora media, o sea, la diferencia entre la presión arterial media y la venosa media. Sin embargo, somos conscientes que el corazón es una bomba de dos tiempos, con una fase de llenado y una fase de vaciado. Como tanto el corazón izquierdo como el derecho realizan un trabajo de forma cíclica. El flujo en la circulación sistémica y en la pulmonar es pulsátil. Entonces dice: como tanto el corazón izquierdo como el derecho realizan su trabajo de forma cíclica, el flujo en la circulación sistémica y en la pulmonar es pulsátil. Bueno, esto no sé si está bien redactado. Entonces, la presión arterial media en las arterias sistémicas grandes es de unos 95 milímetros de mercurio. Este es un valor aislado, promediado en el tiempo. En realidad, la presión arterial forma un ciclo entre una presión arterial sistólica máxima, 120 milímetros de mercurio, que es cuando sale de la válvula aórtica, que corresponde con la contracción del ventrículo, y una presión arterial diastólica mínima, que se corresponde con la relajación de ese ventrículo, que es de 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre la sistólica y la diastólica es la presión del pulso, o sea, 40 milímetros de mercurio. Obsérvese que la presión arterial media no es la media aritmética entre el sistólico y diastólico, que nuestro ejemplo sería 120 más 80 dividido 2. No, más bien es el área bajo la curva que describe la presión en un solo ciclo cardíaco, dividida por la duración del ciclo. Un valor razonable para la presión media es unos 95 milímetros de mercurio. Al igual que la presión arterial, el flujo a través de las arterias también oscila con cada latido cardíaco. Como la presión y el flujo son pulsátiles y como las ondas de presión y de flujo no guardan una relación perfecta en el tiempo, no podemos describir la relación entre los dos parámetros mediante una relación simple parecida a la ley de Ohm. Delta de presión, o sea, la diferencia de presión es igual a la fuerza por la resistencia. Análoga a la que existe en electricidad con un circuito de corriente continua simple. En lugar de esto, si fuésemos a realizar un modelo de presión y de flujo en el sistema circulatorio, usaríamos un planteamiento más complejo, al usado para comprender los circuitos eléctricos de corriente alterna. Entonces, creo que se me termina el tiempo del video. Sí. Bueno, espero que se haya entendido esto. Voy a seguir después. Chau, chau.